Amén. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesucristo en el día de hoy y que hoy podamos recibir la gracia de nuestro Señor a través de la palabra y a través de este culto. En el texto del día de hoy, el texto que he escogido es Filipenses 4:13. Es un texto que todos conocemos, es un texto que todos hemos comentado más de una vez y conocemos muy bien. Es un texto que está enfocado quizás un poquito en todos los obreros que están aquí deseando, y el motivo es para que tengáis gracia en el día de hoy, para que tengáis la fe, para que tengáis la única fe de la unicidad en Cristo Jesús. Amén. No solamente para los obreros, sino también para todos los creyentes. Oro y os bendigo para que también recibáis la bendición de la fe de Jesucristo. Quiero que seáis todos, no solamente unos cuantos, y yo oro para que todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Aposento Alto de Parla seáis obreros que tengáis esta única fe, la fe de Jesucristo, no ninguna otra. Quiero que tengáis la respuesta en el día de hoy, que hoy podáis llevar a casa la respuesta que Dios tiene para vosotros. Por eso hoy quiero empezar con el final. Hoy quiero empezar con el fórum. Me gustaría, si pudierais, que la mayoría pudierais tomar nota del fórum del día de hoy, que pudierais tomar nota de este fórum en el día de hoy. El texto que mencionaba, el Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A que sí que lo conocemos? Y a que sí que me lo hemos dicho muchas veces. Tenemos que hacer el fórum correcto en el día de hoy, y os bendigo para que toméis el fórum. Todo lo puedo. ¿Qué es lo que sí puedo? Tienes que preguntarte, ¿qué es lo que sí puedo? ¿Qué es lo que podemos, cada uno de nosotros? Si apuntáis cosas, tendréis que decir, Señor, o tener, mejor dicho, una acción de gracias por la respuesta. Señor, gracias porque sí que puedo. ¿El qué? Esto. Gracias. Gracias, Señor. Pero también tengo que apuntar, ¿qué es lo que no puedo? ¿Hay cosas que no podemos? Entonces, que podamos anotar. ¿Mi fórum cuál es? ¿Qué es lo que no puedo? Porque si hay algo que no puedo, entonces tengo que estar orando, porque dice que todo lo puedo en Cristo. Si hay algo que no puedo, hay áreas de mi vida que todavía no están en Cristo. ¿Amén? ¿Es sencillo? ¿Vais siguiendo? Entonces, si todo lo puedo en Cristo, significa que si hay algo que no puedo, es que no está en Cristo. Entonces yo tengo que tomar este fórum en mi vida en el día de hoy. ¿Qué es lo que no puedo? ¿Para qué? Para que yo pueda recibir la fuerza de Dios, que yo pueda recibir el poder espiritual. Entonces yo tengo que preguntarme, en esas cosas en las cuales todavía a lo mejor Cristo no está enseñoreado, yo tengo que preguntar, ¿dónde necesito la fuerza? ¿Dónde necesitas la fuerza? ¿Dónde necesitamos la fuerza cada uno de nosotros? ¿Dónde estoy fracasando? ¿Dónde no estoy teniendo victoria? ¿Dónde no estoy teniendo éxito dentro del Evangelio? Tengo que estar preguntándome esto como el fórum de hoy, como el fórum de esta semana. Esta semana haceros estas preguntas. ¿Dónde sí puedo? Señor, entonces ten gratitud, ten acción de gracias. Levanta una alabanza a Dios, porque hay cosas que sí que podemos en Cristo. Ahora, las que no puedo, tengo que también, Señor, ¿por qué no puedo? Voy a estar orando, voy a estar clamando para que esta área de mi vida esté también en Cristo, para que Cristo sea el Señor de esta área de mi vida. ¿Qué áreas de mi vida todavía no he rendido al Señor? Yo tengo que orar, yo tengo que preguntar qué cosas no están en Cristo por las cuales no puedo todavía. Tengo que estar viendo dónde necesito esa fuerza. ¿Amén? ¿Sencillo? Ese es el fórum de esta semana. Este es el fórum por el cual tenemos que estar orando esta semana, porque necesitamos esa fuerza, como obreros, como creyentes. ¿Cómo podemos tener la victoria de la sanidad? ¿Cómo podemos tener la victoria completa? ¿Qué tipo de discípulos quiero ser? ¿Qué tipo de discípulo? ¿Aquel que todo lo puede o aquel que siempre está diciendo no tengo fuerza, no puedo? ¿Qué tipo de discípulos tenemos que ser? Tienes que ser, y quiero enfatizar aquí, tienes que ser el discípulo que tenga la fuerza y el poder espiritual. ¿Amén?
No hablamos de otro tipo de poder. No hablamos del poder del mundo, no hablamos de la fuerza del mundo, no hablamos de la fuerza de levantar pesos. Estamos hablando de la fuerza espiritual, del poder espiritual. Vosotros tenéis que ser obreros, creyentes, que poseáis la fuerza espiritual en vuestras vidas. Cuando salgamos al mundo, no queremos ser o no queremos hacer un movimiento simplemente de conocimiento teológico. No queremos solamente salir al mundo y hablar con la gente y solamente demostrar nuestra sabiduría o nuestro conocimiento bíblico. Cuando salgamos al mundo, queremos estar dando o haciendo el movimiento espiritual. No es un movimiento solamente de conocimientos, es el poder espiritual. Queremos solo y simplemente predicar el Evangelio de solo Cristo. Amén. Para eso necesito el poder espiritual, para que sea solamente el Evangelio de Cristo. El Evangelio de que solo Cristo tiene el poder, solo Cristo y solo la fe en Cristo es el que me da toda la fuerza. Pero si no tenemos esa fuerza espiritual, no podremos levantar nuestro campo, no podremos levantar nuestras familias, no podremos levantar nuestra iglesia, no podremos levantar nuestra región, no podremos ayudar a los que viven fuera de nosotros o fuera de nuestro entorno, no podremos ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. La fuerza espiritual necesitamos en el día de hoy. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esa fuerza espiritual? Solamente hay una fuerza, el Señor nos lo dijo. Solo a través de la llenura del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso bendigo a todos los obreros. Tienen que ser los obreros que sean llenos del Espíritu Santo. Necesitamos obreros llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la gracia del Espíritu Santo, del amor del Espíritu Santo. Necesitamos ser pletóricos, no tenemos que ser llenos de humanismo. Muchas veces los obreros o creyentes, a veces solamente tenemos el humanismo. Y recuerda cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Tú eres como el apóstol, como el profeta Jeremías, que tenías amor por todos y por eso llorabas cuando pensabas en los demás. Tú eres como cuando subiste al templo y miraste a Jerusalén y lloró porque clamaste, ay, si pudiera reuniros. A veces tenemos una idea humanística solamente del amor y tenemos que ver que no es solamente el amor, que tenemos que buscarlo, que tenemos que trabajarlo, que tenemos que darlo. Pero solamente con una actitud de misericordia, con un corazón bueno, con eso no conseguimos dar vida a la gente. Necesitamos ser obreros llenos del Espíritu Santo. Y si somos llenos del Espíritu Santo, también tendremos el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Por eso Pablo dice en Romanos que el amor de Dios cae sobre nosotros, se desborda sobre nosotros, al igual que el poder del Espíritu Santo. No tenemos que movernos en el humanismo. Los obreros no se deben dejar embaucar por estas cosas, como tampoco debemos de caer, ni ser los obreros, que estamos continuamente en la preocupación, siempre preocupados. Ni los obreros o creyentes que estemos en la incredulidad, siempre con la incredulidad. Esto no va a poder ser, esto es muy difícil, no lo vamos a conseguir, esto no sé qué. Tenemos que salir de todos esos contextos. No tenemos que ser esos obreros que son impotentes espiritualmente. A lo mejor tenemos otras cualidades muy buenas. A lo mejor tenemos cosas o valores o tenemos esos talentos que son riquísimos. Pero nos falta el poder espiritual. Tenemos que ser 100% obreros espirituales. Si luego además somos 100% con nuestro talento, mucho mejor. Pero lo primero, tenemos que ser obreros espirituales. Siendo obreros, si no tenemos poder, no podemos hacer nada. Por muy obreros que seamos, por muy creyentes que seamos, no podremos hacer nada. Tenemos que ser los obreros llenos del Espíritu Santo. Así es como podremos tener frutos a través de nuestros ministerios, a través del llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser los obreros que tengamos la victoria en nuestro campo. Y tenemos que orar para que seamos esos obreros
Que en nuestro campo tengamos la victoria. No solo de venir el domingo al culto, sino que tengamos la victoria en nuestros campos. Ahí donde yo tengo que tener la victoria, en nuestro campo. Tenemos que hacer bien nuestra obra. No tenemos que criticar a otros, no tenemos que meternos con otros. Simplemente tenemos que estar haciendo la obra que Dios nos ha dado en nuestro campo y en nuestra región. Nada más, no tenemos que preocuparnos de otra cosa, ni lo que hagan los demás tampoco. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi campo que Dios me ha dado? Porque el llamado y la comisión es personal, es intransferible. Yo no puedo darte parte de mi llamado, yo no puedo darte parte de mi comisión y tú tampoco puedes dármela a mí. Cada uno tiene un llamado y una comisión de parte de Dios. En nuestro campo tenemos que tener la victoria. En nuestra región donde vivimos, en nuestro hogar en primer lugar. En mi hogar yo tengo que tener la victoria. Con mi familia. En mi barrio donde yo estoy viviendo, en mi trabajo donde me relaciono con las personas, que ese es mi campo. Yo ahí tengo que tener la victoria. Es el lugar donde yo tengo que resplandecer. Es el lugar donde yo tengo que hacer ver la luz de Cristo a través de mi vida. Y no solamente con buenas palabras, sino con toda mi vida, siendo un testigo de Jesucristo. Que los demás puedan ver, no a nosotros, sino la luz de Cristo en nosotros. La gente no tiene que decir qué bueno es fulanito de tal, sino cómo el poder de Dios está en fulanito de tal. Cómo Dios se manifiesta en la vida de esta persona, cómo Dios bendice a esta persona. No es simplemente, ¡ay, qué majete es! ¡Qué buena persona es! Oye, es que... Sino el poder de Dios, Dios mismo, está con esta persona. Es el mensaje que Dios nos da. Si no tenemos la fuerza espiritual, no podremos tener la victoria. Si no podemos ser llenos del Espíritu Santo, no podremos tener la victoria en nuestro campo por nosotros mismos. No importa, aunque tengas un buen carácter, seas una persona afable, una persona cariñosa, aunque seas humilde, con ese carácter bueno, no puedes vencer el campo solamente, por muy bueno que seas. Sí, tendrás un buen nombre, la gente te apreciará, pero no tendrás victoria en el campo. Solo siendo lleno del Espíritu Santo tendremos la victoria. Por eso tenemos que ser los obreros, los creyentes, que en el día de hoy recuperemos siempre la fuerza espiritual. Porque a veces la perdemos por las circunstancias, los problemas, las vicisitudes de la vida. A veces puede ser que perdamos esa fuerza espiritual, o nos creamos, o nos veamos débiles, o que hemos perdido esa fuerza espiritual. Está bien si a veces no tenemos buen carácter. Si tienes poder espiritual, no importa. Por tener un carácter fuerte, ¿va Dios a obrar? No va a obrar simplemente porque tengas un buen carácter o un carácter fuerte. El Espíritu Santo no depende de tu carácter. No depende. Si no somos llenos del Espíritu Santo, no podremos vencer aunque tengamos un buen o mal carácter. No tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el poder espiritual. Sin este poder, siquiera podremos sobrevivir en el campo actual donde estamos. Si no tenemos el poder espiritual, ya no es solamente que no conquistaremos, es que si no tenemos el poder espiritual, sufriremos y tendremos muchos problemas. Y tendremos problemas en casa, tendremos problemas en el trabajo, tendremos problemas donde vivimos, tendremos problemas en todos los sitios. Si no tenemos el poder espiritual, vamos a sufrir, vamos a pasarlo mal. Necesitamos el poder espiritual. Porque vamos a querer hacer nuestro ministerio y vamos a querer hacer la obra que Dios nos ha dado. Pero ¿qué va a hacer Satanás? ¿Os va a dejar hacer las cosas bien? ¿Tú crees que Satanás no va a tratar de ponerte la zancadilla? ¿Tú crees que Satanás no va a tratar de impedir que tú hagas la obra? Satanás dice que está alrededor nuestro buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a tratar de devorar? ¿A los que tienen fuerza y poder espiritual o a los débiles espiritualmente? No hay que ser muy inteligente, no hay que ser pastor para saber esto, ¿verdad? O sea, si una persona es débil, sabemos a dónde van a atacar. En el reino animal lo vemos claramente. Cuando los leones o las leonas o otras así animales van de caza, ¿a quién buscan? ¿Al animal fuerte, rápido? No, buscan a quién, a la presa más débil, más delicada, la que es más jovencita o la que está ya un poquito ya
que no puede correr, ¿a quién busca? Siempre al débil. Van buscando al débil. Normal. Satanás hace exactamente lo mismo. Por eso, sin el poder espiritual, no podemos hacer nada. Tendremos mucha oposición. Tendremos mucho trabajo que hacer con nuestras fuerzas y eso nos va a hacer sufrir. Porque con nuestras fuerzas nada podemos hacer. Por eso os bendigo, por eso os digo, por eso muchas veces decimos, necesitamos orar 24 horas. Necesitamos tener nuestra mente ocupada en la oración 24 horas. Porque Satanás no descansa. Satanás no se toma descansos. Satanás no es como nosotros que estamos en el trabajo y dices a media mañana, espérate que toca el bocadillo, es el descanso. Satanás no descansa para tomar bocadillo. Satanás continuo y constantemente está alrededor de nosotros. Por eso yo tengo que estar orando. ¿Para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Para ser una persona normal. ¿O no nos damos cuenta que las personas del mundo, cuando están viviendo en el mundo, que no son llenas del Espíritu Santo porque ni lo conocen, son personas extrañas y raras y hacen cosas muy extrañas, hacen cosas muy raras, llegan al delito sumum de poder matar a alguien o matarse a sí mismo? Esos son personas raras, son personas que hacen cosas extrañas. ¿Cuántos vídeos no corren por las redes con personas que van por la calle simplemente por el hecho de hacer una gracia? Ven a una persona y la pegan un puñetazo, o la empujan, o la dan una patada, o hacen... Tú dices, ¿es normal eso? No, no son normales. Por eso también nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser normales en primer lugar. Porque si no, también nosotros seremos extraños como esas personas. Quizá no haremos esas barbaridades, pero seremos extraños en otras cosas. Y haremos cosas extrañas que no es normal, pero que para nosotros creemos que son normales. Pero cuando no somos llenos del Espíritu Santo, no somos normales, somos muy extraños. No me creéis, ¿verdad? Llegas y dices, no, yo soy muy normal. Claro, tú te ves en el espejo y dices que eres muy normal, pero habría que preguntar a los que están al lado. Porque claro, entre nosotros, digo, yo me miro al espejo y digo, yo soy perfecto. ¿No? Pero los que están al lado ven y dicen, te estás volviendo un poco raro. ¿Cómo que? ¿Qué significa que me estoy volviendo un poco raro? Que no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para ser normales dentro de la normalidad del reino de los cielos, para ser normales dentro del plan de Dios. Por eso también, ante estas circunstancias, ante estas situaciones, también nosotros necesitamos la sanidad. ¿Amén? Por eso necesitamos la sanidad. ¿Para qué? Para luego ser obreros que podáis sanar a otros. A veces queremos sanar a los demás, pero nos olvidamos de que los primeros que necesitan la sanidad somos nosotros. Y yo digo que la primera persona de esta congregación que necesita, la primera persona que necesita la sanidad, soy yo. Amén. Soy yo. Necesito más sanidad que vosotros. ¿Por qué? Porque me equivoco, porque a veces también me canso, porque a veces también me desanimo, porque a veces también me siento solo, porque a veces también hay veces que digo, y muchas veces se pasan muchas ideas por la cabeza. Y necesitas también la sanidad, porque son circunstancias que ocurren, son relaciones, son contactos, son todas esas cosas, y necesitamos la sanidad los unos y los otros. Todos necesitamos sanidad, y el que diga que no necesita la sanidad es el primero que la necesita. Aquel que dice, no la necesito, dirá, tú estás muy grave. Si no ves que necesitas sanidad, es que tu problema es mucho más serio de lo que tú te piensas. Ahora, ¿por esto tenemos que preocuparnos? No, simplemente tenemos que ocuparnos. ¿Necesitamos la sanidad? Sí. Yo necesito sanidad. Yo necesito sanidad. Necesitamos sanidad. Pero no tengo que caer en el desánimo. ¿Por qué razón? Porque somos el pueblo de Dios. Porque somos el pueblo de Dios. Está bien que tengo que ser sano.
Pero tampoco tengo que estar angustiado por esto. Amén. Cuidado. No, tampoco tenemos que estar angustiados. Simplemente yo tengo que saber que aunque yo no soy sano todavía o todavía necesito cosas de sanidad, yo soy el pueblo del pacto. Aunque tengo muchos problemas y aunque tengamos muchas dificultades, aún así soy un hijo de Dios. Amén. ¿Podemos decir esto? Que aunque tengamos muchos problemas, que aunque tengamos muchas dificultades, somos el pueblo del pacto de Dios. Podemos decir, aun cuando tengamos dificultades, aun cuando tengamos enfermedades, aun cuando necesitemos sanidad espiritual, aún así sigo siendo un hijo de Dios. Amén. Por eso yo tengo que tener esta fe. Es la fe única, es la fe de la unicidad. Necesitamos tener esta fe, la fe única en Cristo, no en ninguna otra cosa. Por eso muchas veces decimos solo Cristo, solo necesito la fe de solo Cristo, nada más, porque no necesito otra cosa. Las personas, la gente del mundo necesita tantas cosas para ser felices, necesitan tantas cosas para sentirse bien, necesitan tantas cosas para decir, ay, ya estoy sano, necesitan tantas cosas, sobre todo físicas, que no han entendido o no hemos entendido solo Cristo. A veces decimos, nos sentimos solos. Yo lo he dicho muchísimas veces. Es que el ministerio es un ministerio de soledad. ¿Por qué? Porque es solo Cristo. No puedes tener el respaldo en nada ni en nadie. No digo que no tengas amistades, no digo que no puedas relacionarte. Lo que digo es que tu respaldo solo, exclusivamente, tiene que ser el reino de los cielos. Entonces, si yo tengo este respaldo del reino de los cielos, si yo tengo esta confesión de solo Cristo, yo no me puedo enfadar con nadie. ¿Por qué me voy a enfadar con nadie? Solo Cristo, ya está. Ahora, ¿cuál sería el problema? Si no está Cristo. Si no está Cristo en mí, entonces me caigo. Entonces me derrumbo. Entonces, ¿cuándo me muero? Pero mientras que Cristo esté conmigo, mientras que pueda decir solo Cristo, solo el reino de los cielos, solo el poder del Espíritu Santo, entonces me puedo levantar. No hay nada que me pueda doblegar, no hay nada que me pueda derrotar, no hay nada que nos pueda vencer. Es la fe de la unicidad. Aún no tienes sanidad completa, tendremos algún problema, ¿verdad? Hay veces que pensamos así. Si no tengo la sanidad completa, entonces vendrán problemas. Puede ser, quizás, a lo mejor pensar así. Algunas veces nos toca estar enfermos, ¿verdad? Algunos han pasado por el corona. Y está bien, nos toca a veces sufrir, puede ser. El Evangelio no nos exime de la enfermedad, ni nos exime del sufrimiento. Hay veces que tenemos que pasar por la enfermedad y veces que tenemos que pasar por el sufrimiento. Si no, que se lo pregunten a Jesús en el huerto del Getsemaní. ¿Verdad? Que se lo pregunten a Jesús. ¿Qué es lo que le pasaba a Jesús en el Getsemaní? Que estaba angustiado hasta la muerte. ¿Y eso qué significa, hermanos? En romano paladí, como se suele decir. ¿Qué significa eso? Que tenía una depresión, que quería morirse. Pero hoy en día no, hoy en día parece como que si tienes una problemita, es que tengo un problema, y llega algún hermano, ¿y cómo puedes tener ese problema? Eso es que habrás cometido un pecado. No, es que a veces los creyentes también pasamos por estas circunstancias, y si nuestro Señor pasó por ellas, ¿cómo no vamos a pasar nosotros? La cuestión no es esa, la cuestión es cómo yo atravieso esa dificultad, ese problema, o yo paso por esa enfermedad. Hay hermanos que hayan podido pasar el COVID-19, lo han pasado bien y lo han sufrido. Bueno, se han tenido que quedar en casa, pobrecitos que han comido y no tenían el gusto, ¿verdad? El paladar, y eso es triste, ¿verdad? No huelen bien. Bueno, eso puede ser una ventaja porque no hueles ciertos olores, ¿verdad? Vas en el metro y no tienes problemas. Pero no es esa la circunstancia, no es esa la cuestión. Podemos tener enfermedad, podemos sufrir, pero somos el pueblo del pacto. Eso nadie lo cambia, no lo puede cambiar nada. Soy pueblo del pacto.
Es lo más grandioso que podemos tener. Tengo problemas, sí, pero soy pueblo del pacto. Alguien me critica, se meten conmigo, me atacan, me molestan. Entonces, soy pueblo del pacto. No importa, soy una persona o soy pueblo del pacto que tiene problemas, pero soy pueblo del pacto, aunque tenga problemas. Es que algunas veces me decían, es que somos pecadores. Yo recuerdo esta famosa frase en algunos hermanos en antaño y siempre decían, no es que somos pecadores, no es que somos pecadores, no es que somos pecadores. Ya un día me cansé de escuchar somos pecadores. Porque claro, de tanto confesarlo, ¿qué ocurre? Que al final pecas, ¿está? Como eres pecador, pues pecas. Y dije, hermano, vamos a corregir esto de una vez. No vamos a volver a decir que somos pecadores. Somos hijos de Dios que ocasionalmente pecamos. Pero ya no somos pecadores. ¿Qué somos? Pueblo del pacto. Que somos hijos de Dios. Que somos santos y santificados por la gracia y la sangre de Jesucristo. No somos pecadores. Fuimos pecadores. Hoy somos hijos de Dios que ocasionalmente pecamos. Parece que es lo mismo, pero no es igual. Porque yo voy a obrar y actuar conforme mi pensamiento. Si yo me confieso que soy pecador, ¿qué hacen los pecadores? Pecar. Si soy un hijo de Dios y confieso continuamente que soy un hijo de Dios, ¿qué ocurrirá? Que las obras de Dios se manifestarán. Porque lo que confesamos somos. Por eso somos pueblo del pacto que tenemos problemas, pueblos del pacto que tengo enfermedad, pueblo del pacto que a veces tengo conflictos, pero somos el pueblo del pacto, somos hijos de Dios, no pasa nada, está bien. Que hay que pasar problemas, está bien, pero soy parte del pueblo del pacto, soy un hijo de Dios. Hermanos, hay veces que queremos esconder los problemas. No tenemos que esconder los problemas. No hace falta esconder los problemas. A veces queremos negar los problemas. No es necesario. Pregunta, ¿qué tal? ¿Todo bien? O no. Pero siempre está todo bien. Hermanos, solemos mentir. Es algo que socialmente lo admitimos. Solemos mentir. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Y luego a los 5 minutos de conversación, bueno, la verdad es que estoy así, asado. Hermano, y dice que estaba bien, si llegas a estar mal. No hay que esconder eso. No hay problema por eso. ¿Por qué razón? Porque aunque tenga problema, y cuando yo sigo siendo un hijo de Dios que pertenezco al pacto, pero por encima de todo, piensa una cosa. Dios nunca usó a nadie que no tuviera ningún problema. Y si no, leer la Biblia. No hay ninguna persona. Dios siempre ha usado a personas que han tenido problemas y que han sido sanados. Amén. Entonces, los que tienen problemas, hermanos, los que tenemos problemas, sois obreros. Amén. ¿A qué no lo esperabais? ¿Pero quiénes son los obreros? Los que tienen problemas. Yo no tengo nada de esto, todo fenomenal, todo bien. No sirves. ¿Por qué? No puedes dar testimonio de la gracia de Dios. No puedes dar testimonio de la obra de Cristo en tu vida. No puedes dar sanidad de que Dios ha hecho nada en tu vida. Pero yo tengo problemas. Tú sirves para obrero. ¿Tenemos problemas, hermanos, ahora? ¿Tenemos problemas? ¿Confesamos que tenemos problemas o lo vamos a seguir escondiendo? ¿Vamos a ser obreros escondidos? No, hermanos, tenemos problemas, sí, tenemos dificultades, sí, tenemos crisis, sí. Tenemos todo eso, claro que tenemos, estamos viviendo en este mundo. Pero ¿a quién Dios va a usar? A aquellos que tienen esos problemas, pero por la gracia de Cristo son sanados, son restaurados. Como sois obreros, por eso tenéis problemas, porque sois obreros. Y luego vemos que la gente del mundo no tiene problemas, porque no son obreros. Es gente del mundo. Ya Satanás se encargará de ellos. Pero vosotros sois obreros. Por eso vienen muchas veces los problemas. Somos obreros que tenemos problemas, pero tenemos algo grandioso para recibir la sanidad. Cosa que el mundo no tiene. Tenemos que creer una cosa.
que Dios está conmigo. Lo repetimos muchas veces, pero yo tengo que tener esta fe de verdad. Yo tengo que hacer esta confesión de verdad, que Dios está conmigo. Dios está obrando en mí, dándome la bendición de Emmanuel. Por eso puedo recibir sanidad. Por eso, aunque tenga problemas, no me preocupo, no me angustio, no caigo en depresión porque tenga un problema, una dificultad o una crisis. Porque Dios está conmigo, es la bendición de Emmanuel. Yo todavía tengo muchas limitaciones. Y muchas veces, perdón, ¿por qué tener limitaciones? Siento tener limitaciones, pero es así. Todavía soy falto en muchas cosas. Todavía me equivoco en otras muchas. Es así, lo reconozco y pido perdón por eso ya de antemano. Me equivoco por cosas, en muchas cosas, más de las que yo quisiera. Pero yo solamente tengo una cosa, que mi única preocupación es predicar el verdadero evangelio. Ahora, ¿yo sí falto? Sí. ¿Que me equivoco? Sí. ¿Que hierro? Sí. ¿Que tengo limitaciones? Sí. Al igual que tengo problemas, crisis y circunstancias, sí. Pero que también veo que incluso a través de los mensajes y de la predicación, algunos hasta reciben gracia de Dios. No digo todos, no lo sé, pero hasta algunos reciben gracia. Entonces para mí está bien. Señor, mi título de oración es que yo solamente predique el verdadero evangelio, que yo solo predique el evangelio completo, que yo solamente pueda dar la palabra que tú quieres, Señor, que se dé desde este púlpito, que Señor, que a través de esa palabra que tú quieres dar en este púlpito, que miembros de la iglesia, hijos del Dios Altísimo, pueblo del pacto, pueda recibir gracia de Dios. Hay muchos que hablan de la Biblia, pero no imparten gracia de parte de Dios. Y hablan de la Biblia muy bien, y predican muy bien, pero no imparten gracia. Otros quizás no sabemos predicar tan bien. Otros quizás no tengamos mejores cualidades pastorales que otros. Hay otros pastores con muchas mejores cualidades que yo, lo sé. Sé que hay pastores mucho mejores, que lo hacen las cosas mucho mejor que yo, que predican mucho mejor, que son mucho más amenos o mucho más cortos o mucho más lo que cada uno quiera decir. Pero, aunque no sabemos o no sé predicar correctamente, recibo gracia y Dios me da la gracia de ver que también otros reciben gracia. Para mí es suficiente. Señor, gracias porque tu gracia se ha manifestado. Gracias. Simplemente, nosotros no podemos vencer nunca peleando. Ahí nunca me encontraréis. Nunca me encontraréis ahí. Y espero y os bendigo para que tampoco a vosotros os encuentre ahí, para querer vencer peleando. Nunca. Muchas veces digo, no venzas. Es preferible perder. Es preferible ceder. Es preferible dar un paso atrás. No importa, por lo que sea. Pero nunca venzas peleando, sino solo a través de la fe. Solo a través del nombre de Cristo. Solo a través de confesar y decir que con esta fe podemos vencer toda dificultad. Y confesando nuestra fe es que podremos vencer a Satanás. Podremos vencer las artimañas del enemigo. Podremos vencer los engaños de Satanás que vienen a través de otras terceras personas hacia ti. Que muchas veces pensamos que no, es que es el hermano, o es que es mi mujer, o es que es mi hijo, o es que es el anciano, o es que es el pastor. No, es la obra del diablo a través de el hermano, el pastor, el diácono, el creyente, la esposa, el esposo, el hijo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces no entres en pelea, no entres en la discordia, no entres en la disputa. Simplemente cree y el diablo huirá. Confía y el diablo huirá. Con esta fe, hermanos, ninguna preocupación. Con esta fe, la incredulidad se va. Con esta fe venceremos. No os preocupéis por nada, por ninguna preocupación, por ninguna circunstancia. Tenéis que estar engañados. No os dejéis engañar por nada. Solamente tenéis que recordar una cosa. Yo os bendigo para que de verdad la recordemos siempre. Recordarla siempre. Está hoy dentro. Voy a personalizar. Estoy dentro.
y espero que vosotros lo hagáis. Estoy dentro de la soberanía de Dios. Estoy dentro de la soberanía de Dios. Estoy bajo el plan absoluto de Dios. Seré torpe, lo que quieras. Lo haremos mal, como quieras. Que tenemos falta, de acuerdo. Que somos limitados, también. Que nos equivocamos, sí. Pero estamos dentro del plan absoluto que Dios tiene. No importa cómo seamos. No importa nuestro carácter. No importa las circunstancias. Estás dentro del plan absoluto de Dios. Estoy hablando de ti también. O sea, tienes que personalizarlo. Personalízalo cuando ores. Personalízalo cuando hagas el fórum. Estás dentro de la soberanía de Dios. Si estás aquí como un hijo de Dios, estás dentro de la soberanía de Dios. Entonces, no hace falta intentar tanto, ¿verdad? No hace falta esforzarse tanto. Por eso no hace falta tanto humanismo. Yo recuerdo que tenía un carácter muy fuerte. Algunas veces lo digo y algunos hermanos se ríen porque dicen, pastor, ¿tú cómo vas a tener un carácter fuerte? Lo tenía. Ahora no está mi esposa para confirmarlo, si no lo podría confirmar. Yo tenía un carácter fuerte, muy fuerte. Tenía muchas limitaciones. No tantas como, o sea, más que ahora, ya el Señor ha hecho algunas, pero tenía muchas limitaciones. Y me enfadaba mucho, me enfadaba de repente, tenía un carácter muy fuerte y me enfadaba rápido. Muy rápido, y además de una forma muy enérgica. De una forma agresiva, no pegando a nadie, pero sí pegándome a mí mismo, o sea, haciéndome daño yo mismo, pegando una pared o una puerta o haciendo cosas de esta índole. Hasta el punto de que cuando yo empecé a entender el Evangelio ya dije, ya entiendo por qué yo era así. Es que yo era especialista en estar enfadado. Yo era un especialista en estar enfadado. Y me enfadaba muchas veces, porque tenía un carácter muy fuerte. Era así, era mi especialidad, no puedo hacer otra cosa. Y lo que yo siento ahora, en aquel momento no lo veía, pero es que incluso yo hacía sufrir a gente que había a mi alrededor, empezando por mi esposa. Era la que más sufría, ahora lo digo que no está, ¿verdad? Pero era la que estaba más cerca, era la que más sufría las consecuencias de mi carácter y de mi especialidad en el carácter. Era así. También tenía otras cualidades, porque cuando veía algo incorrecto, yo veía que estaba mal, o que era algo injusto, también es verdad que quería entregar mi vida por cambiarlo, por corregirlo. Cuando veía también el sufrimiento y el dolor, también quería. Mira, ha aparecido mi esposa ahora, me ha estado oyendo y ha bajado. También quería solucionar los problemas de la gente cuando veía circunstancias. Por eso, también cuando llegamos a Albacete, mi corazón entró, vamos a ayudar a los toxicómanos, vamos a abrir el centro de toxicómanos, vamos a abrir ese centro. Y estuvimos ahí. Tenía también este carácter. Pero no importa ni un carácter ni el otro. No era eso lo importante. Lo importante es que soy pueblo del pacto. Soy pueblo del pacto. Como cuando tenía el carácter como lo tenía, como cuando quería ayudar, como ahora. Lo importante es que somos pueblo del pacto. Que Dios está conmigo. Que estoy en la soberanía de Dios. Lo demás no importa. Por eso no he fracasado. Por eso no he fracasado. No porque sea bueno, o haya sido malo, o haya dejado de serlo, sino porque somos pueblo del pacto de Dios. Porque Dios está contigo y conmigo. Porque estamos dentro del plan absoluto que Dios tiene para nosotros. Yo tenía todas las condiciones para fracasar, para caerme, para abandonar, para tirarlo todo. Yo cumplía todos los requisitos para fracasar. Y tampoco puedo decir que es que ahora estoy en el techo del mundo de éxito. No, pero tú tienes todas las papeletas para haber fracasado. Pero solo la gracia de Dios te mantiene. Solo la gracia de Dios. Porque eres parte del pueblo de Dios. Porque eres un hijo de Dios. Porque estás dentro de la soberanía de Dios. Por eso tenemos esta autoridad que tenemos. Por eso tenemos esta identidad que Dios nos ha concedido, que nos ha dado. Por eso tu oración no es una oración pequeña e insignificante. Es la oración de un hijo de Dios. Es la oración de alguien del pueblo de Dios. Por eso, y nada más que por eso, podemos tener la victoria. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que solamente con esto
tengáis la victoria en Cristo. Con el fórum que hagáis esta semana, tomar esta palabra y en esta semana estar orando por este fórum. Que Dios obre en cada una de nuestras vidas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.